Edward es un personaje bastante controvertido dentro de la propia obra de Twilight, pero sin duda en lo que todos están de acuerdo es que Edward ama a Bella. ¿O no? Puede que todo lo que sintió Edward haya sido mucho más oscuro. ¿Qué tal si en realidad Edward no amaba a Bella? Amaba su humanidad. Edward es un monstruo después de todo, un depredador. Y si todo siempre fue un juego macabro para Edward, tal vez todo es mucho más oscuro de lo que piensas. No es ni un secreto que en la saga de Twilight, Edward estaba totalmente en contra de la idea que Bella fuera vampira. Y este es el eje central del gran conflicto de Bella y Edward. Bella se siente insuficiente para Edward, teniendo incluso sueños donde se ve como si estuviera en la tercera edad, tan solo por cumplir 18 años. Por eso es que quiere convertirse en vampira, para poder ser igual a Edward, merecedora del que ella veía como un dios griego. Esta teoría dice que Edward jamás amó a Bella, sino que estaba enamorado de su humanidad. Es decir, que realmente Edward amaba que fuera una humana. Esto porque la actitud de Edward hacia que Bella se convirtiera en vampiro se convirtió en una obsesión alarmante. Pero empecemos por el principio. Luego de que Bella fue atacada por James, cuando ésta se despierta, tiene una conversación con Edward donde se toca por primera vez el tema de que Bella podría ser convertida. Bella dice que ella no quiere ser una damisela en apuros. Ella quiere estar a la par con Edward, porque según ella, en una relación, las dos partes tienen que ser iguales, lo cual es totalmente correcto. Pero Edward ignora esto y parece totalmente convencido a la idea de que Bella debería de seguir siendo humana. De hecho, Edward hizo una de las mayores hazañas vampíricas, que fue detenerse mientras estaba alimentando de su cantante, que recordemos que los vampiros son como los tiburones. Prueban o huelen sangre y entran en un frenesí. Esto es multiplicado para Edward, ya que Bella lleva la sangre que mejor le va a saber en toda la eternidad. Para criaturas que están tan obsesionadas con la sangre como los vampiros, esto es algo muy doloroso y casi imposible. Que Edward lo haya hecho es increíble. ¿Y saben por qué lo hizo? Así es, para que Bella no fuera convertida en un vampiro. Edward acaba de llevar a cabo una de las mayores hazañas vampíricas solo para que Bella conserve su humanidad. Edward ignora cualquier argumento de Bella, no le importa nada, parece estar obsesionado de un modo enfermizo con que Bella conserve su humanidad. Pero, ¿por qué? Bueno, según la teoría, esto tendría que estar relacionado con Edward siendo un vampiro. Los vampiros son depredadores, monstruos. Todo el capítulo de Edward cayendo en la lujuria de la sangre cuando huele a Bella te habla de cómo es un vampiro. Es decir, que aunque Edward parezca humano, no lo es. Y si Edward amaba la sangre humana de Bella y no a Bella, ¿qué pasa si realmente su instinto, su lado monstruoso, no podía soportar la idea de que Bella fuera convertida? Pero no por quitarle el alma y todo eso, no. Es porque de una manera enfermiza, Edward sabía que si Bella se transformara en vampira, ese olor tan tentador, tan asombroso, se iría por completo. En ese mismo momento, cuando Bella despierta, luego del ataque de James, Edward dice que no le gustaba cómo olía luego de estar hospitalizada. Bella le dice que eso sería algo bueno para él, ya que entonces no estaría tentado a matarla. Pero curiosamente, Edward dice que le gusta cómo huele. Esto podría ser una pista de lo que realmente este vampiro siente por Bella. Una fuerte obsesión por la sangre de Bella. Puede parecer simple, pero Edward realmente tenía una obsesión enorme con que Bella no se transformara en vampiro. No solo hizo una hazaña increíble al parar de beber la sangre de Bella, es que el riesgo de Bella de morir era grande. Me refiero a que si Edward no paraba, moriría. Si dejaban que Bella siguiera con la transformación, se transformaría en vampiro con seguridad. Pero usando el método de Edward, Bella podía morir. Es decir que Edward prefería poner a Bella en riesgo antes que dejar que se transformara. Incluso la prefería muerta antes que se transformara en vampiro. Lo que Edward hizo fue increíble. Y es eso, una hazaña, algo que tenía pocas posibilidades de pasar. ¿Y cuál era la otra posibilidad?
Así es, que Bella muriera. ¿Entienden lo que Edward y Carlis le hicieron aquí? Pusieron la vida de Bella en peligro de esa manera solo porque Edward no quería que fuera vampiro. Pero no solo eso, Edward ya ha expresado que prefiere a Bella muerta antes que ser transformada en vampiro. Después de todo, su plan era que Bella envejeciera y muriera como humana. Es decir que sin duda, para él es mejor que Bella esté muerta antes que ser vampira. Sabemos que si bien ser vampiro no es algo de color de rosa, decir que la prefiere muerta antes de ser vampiro es muy alarmante. Edward puso a toda su familia en peligro ante los Volturi, ya que su ley es que todo humano que sepa debe de ser convertido, y Edward fue tan descarado que de hecho no la quería convertir, es decir, quería que un humano que sabe de los vampiros muera como humano. Perfectamente los Cullen podrían haber sido asesinados por romper esta ley de una manera tan grave, y le importó a Edward. Para nada, él estaba tan obsesionado con que Bella fuera humana que él prefería que toda su familia muriera antes que convertir a Bella. De hecho, luego de que Bella y Edward regresaran de ver a los Volturi en Luna Nueva, Edward, a pesar de todo, a pesar de que ya fue descubierto, a pesar de que cualquier cosa más sería castigada duramente y que se salvó nada más de ahí por el bien de la trama, y que estaba poniendo a toda su familia en el asador, decidió hacer un plan donde movería de un lado a otro a Bella, huyendo de los Volturi. Y los Cullen, todos nos preguntamos si los Cullen, bueno, que se las arreglen como puedan. O sea, Edward estaba poniendo a los Cullen en fila para estar en peligro de muerte, mientras hace que Bella viviera una vida huyendo, todo para que Bella no fuera inmortal. Ahora, se entiende hasta qué punto estaba dispuesto a llegar Edward para que Bella no fuera vampira. Y cuando nos vamos al libro hay evidencia de esto. Cuando Aro le suplica a Edward que transforme a Bella, Bella describe que Edward tiene una cara de asco, de repulsión. Estamos hablando que estaban rodeados de Volturi y que Alice, él y Bella estaban totalmente rodeados y podían morir en cualquier momento. Y él aún así hizo esto. Entonces, si Edward estaba dispuesto a llegar a tales extremos, Edward realmente amaba a Bella. Edward tenía que pasar por un enorme dolor para estar cerca de Bella. En cualquier momento podía matarla, sentía instintos de matarla en cada momento, era un enorme dolor tan solo besarla. En Amanecer, cuando Bella y Edward tienen una especie de segunda luna de miel, Bella le pregunta si extraña que ella sea humana. Edward le dice que no, que nadie ha ganado más que él, y le da un ejemplo a Bella, diciéndole que si recuerda el olor de los excursionistas que ella casi caza, y que imagine besar eso. Edward parece relajado, parece feliz, y durante todo el libro se transforma completamente, pero antes puso en peligro a toda su familia y parecía loco por hacer que Bella siguiera siendo humana. Entonces, ¿y si todo fuera su vampiro interior? Edward no podía evitar ver a Bella como una presa, y encontraba un placer enfermizo en mantenerla como humana. Una manzana que anhelaba pero que no podía tocar. Un placer prohibido en sentir la sangre que le cantaba fluir por las venas de Bella, sintiendo el dolor y la sed de sangre, pero evitando hacerlo, negándose a sí mismo. Y de ahí viene toda esa posesividad, obsesionado con la sangre de Bella, un sabor que jamás volvería a probar, pero que sigue ahí, llamándolo un juego enfermizo de un depredador. Esto explicaría por qué Edward parece tan relajado y tranquilo luego de que Bella se transformara en vampiro. Claro, ya no tiene que vivir queriendo matar a Bella, él mismo lo dice. Pero recordemos que él quería mantener así a Bella. Es más, de hecho, Edward transformó a Bella por las circunstancias. Estoy completamente seguro, pero completamente seguro, que Edward iba a dar larga tras larga para que Bella no se transformara, hasta que despertara el león dentro de Bella y se viera obligado a aceptarlo. Tuvo que ser arrinconado por Bella y su familia para que aceptara que Bella se transformara, y parecía totalmente agitado y loco para que Bella no lo hiciera. Según esta teoría, fue su lado monstruoso, el cual no dejaría que Bella se transformara y su presa perdiera lo que más añoraba, la mejor sangre que jamás probaría en su vida. Más, Edward estaba tan enojado que luego de la votación patea un televisor muy caro de los Cullen saliendo totalmente enojado y furioso. Edward estaba loco por mantener a Bella humana, todo por su sangre, para no perder eso que tanto anhelaba, la sangre de Bella, siendo el verdadero amor de Edward la sangre de Bella y jamás Bella. Pero ¿es esto verdad? ¿De verdad Edward amaba más a la sangre de Bella que a Bella? Toda esa obsesión venía por salvaguardar la sangre de Bella. Bueno, veamos si es verdad. He traído algunas teorías en este canal.
y solo ha habido una en la cual he juzgado que podría ser verdad según mi opinión, y las demás son una mentira absoluta. Pero en esta teoría realmente no puedo refutar, por así decirlo, todos los argumentos. Pero bueno, veamos. Diré en mi opinión por qué Edward actuaba así, y todo quedará bajo la opinión del que vea este video. Edward es un personaje el cual está muy atormentado. De hecho, sí ve ser un vampiro como si fuera un verdadero tormento absoluto. Esto lo vemos cuando Edward describe su situación como un purgatorio al inicio de Midnight Sun. Edward ha pasado décadas solo, sufriendo él solo, en una vida que realmente él no quería, y él admite con Bella que no está seguro del todo con esto de ser vampiro, pero eso es después de conocer a Bella y enamorarse de ella. Antes de eso se le puede ver suspirando y tedioso por la vida que lleva, que está claro que nunca quiso. Desde esta perspectiva, Edward, que es alguien dramático, como muchos se habrán dado cuenta, no quiere que Bella sufra lo mismo que él. Es decir, que no quiere que Bella sienta la sed de sangre, que se sienta como un monstruo. Él no quiere eso, porque para Edward Bella es un ángel, es pura, es blanca como una paloma. Sí, sé que suena tonto, pero recordemos que Edward mentalmente tiene 17 años. De hecho, se dice que Edward se apegó tanto a Esme porque aún estaba en la edad para necesitar una madre. Los vampiros se congelan a la hora de convertirse, por lo tanto, aunque ha cambiado quizás un poquito, en esencia sigue siendo un tipo de 17 años. Por lo tanto, Edward es muy inmaduro, cree que sabe lo que es mejor para los demás, y esto viene de su don, que le da el poder de saber exactamente qué es lo que piensan las personas. Esto le da una gran ventaja para saber cómo es una persona y comprender a esa persona, ya que incluso puede tener ecos de lo que sienten a través de los pensamientos. No hay nada más privado que la mente de una persona. Por lo tanto, esto le dio una creencia a Edward de que sabe lo mejor para las demás personas. De hecho, Edward es tan dependiente a su don que está nervioso, desconcertado y comete errores fácilmente cuando habló con Bella, ya que no puede leer su mente. Esto pasó cuando habló con ella la segunda vez que se encontró luego de que Edward volviera a Forks. Esto hace que sea arrogante y crea que sabe lo mejor. Él mismo sabe que se equivocó en la nueva y admite que hubiera terminado regresando y que supo desde el momento que se fue que había sido un terrible error. Edward suele ser caprichoso, propenso a la cavilación y al drama, como se puede ver cuando se fue la que la recolen para experimentar teniendo un complejo del héroe, solo para luego pensar que era un villano. Él mismo se lo dice a Bella, ¿qué pasaría si él era el malo? Edward se convenció luego de que se diera cuenta que incluso matando criminales, lo que estaba haciendo estaba mal, ya que jugaba a ser Dios decidiendo quién muere y quién vive, algo que no le correspondía a él. Por lo tanto, desde entonces decidió que era un villano, un monstruo. Edward odiaba tanto ese lado de él que al principio odió a Bella por hacerle pensar como un monstruo cuando olió sangre. Luego de haber sufrido tanto por ser un vampiro, está convencido de que es un monstruo, que su alma se perdió y estaba condenado en un infierno en la tierra. Con esta creencia que lleva décadas gestándose en su mente, no es una sorpresa que se mostrara tan reacio a convertir a Bella, la persona que él más quiere y ama, en un vampiro, ya que para él el vampiro es sinónimo de sufrimiento. Está siendo miope, sí, pero ese es Edward, un personaje sumamente defectuoso y con muchos errores, siendo esa la magia del personaje, que para Bella es perfecto, pero en realidad está lleno de defectos y errores. Por eso es para mí el personaje más humano de Twilight. Por eso, para mí, ojo, mi opinión, es de ahí donde viene esa obsesión tan grande de no convertir a Bella. Ya que el tipo es un vampiro, todo esto está aumentado por 1000. Cómo se siente es cientos de veces mayor de lo que tú y yo podemos sentir en toda la vida. Por lo tanto, esto creció hasta transformarse en una obsesión enfermiza, donde Edward no puede ver más allá de su creencia, ya que según Edward, él está en lo correcto, sabe más que Bella, ya que él sabe lo que realmente es ser un vampiro, que es solo sufrimiento y nada más, y él jamás querrá eso para su Bella. Es por eso que parece tan obsesionado, porque prefiere que Bella envejezca, porque durante todo ese tiempo él ha envidiado a los humanos y sus vidas. Los humanos suelen ser fascinantes para los vampiros, como lo dijo James. Para él es así como debería de ser la vida, ellos no son naturales. No debería de existir alguien como ellos. La vida debería de ser así, vivir, formar familia, morir. Es natural, es lo que tiene que ser, al menos es así para Edward. Como se lo dice a Bella cuando están discutiendo en el hospital, así es como debe de ser. Edward vivía en la fantasía que él era el monstruo que se había enamorado de la humana.
Como le dice a Bella, el tonto león que se enamoró de su presa. Para él, Bella debía permanecer pulcra y santa, y para él era la humanidad. Y de ahí viene esa obsesión. Edward sí amaba a Bella. En Midnight Sun podemos ver claramente lo que siente de enamorarse de Bella, y es genuino. Tan intenso que cambió a Edward, quien anteriormente se había mostrado tan disgustado y agotado con esa vida, ahora pasa a tomar a Bella como lo más importante en su vida. Y precisamente porque la ama no quiere que viva lo mismo que él vivió. No quiere llevarla al infierno que él vivió. Y si lo ves de otra manera, el haber hecho la hazaña de beber su sangre y parar es para estar cerca de ella. Y de hecho, Edward se convence cada vez más de que vivir así es lo peor que le puede pasar a Bella, porque al estar cerca de ella, Edward tiene un recordatorio de que es un monstruo, ya que tiene que vivir sabiendo que quiere matar a la persona que ama. Por lo tanto, no hay mayor monstruo que él mismo. ¿Entiende lo que vivía Edward? Él amaba con todo su corazón a Bella. Era su obsesión, su alma, su ángel. Y él cada vez que estaba junto a ella quería matarla con todas sus fuerzas. Imaginen eso. No hay nada más que sus instintos quieran que matar a Bella, como en la escena del Prado, donde Bella estuvo muy cerca de morir y jamás lo supo. Por lo tanto, Edward se siente aún más monstruoso al estar cerca de Bella, ya que Bella le recuerda una y otra vez por qué odia ser vampiro, es decir, sus instintos más monstruosos. Edward está en contacto con ellos siempre que está con Bella, lo que hace pensar aún más que el vampiro es realmente un ser sin alma. Después de todo, ¿qué más dañaría a su adorado ángel que un ser sin alma y condenado? Y es por eso que se da toda la situación tonta donde Edward no quiere convertir a Bella y pone todos en peligro. Ahora, se le ve más feliz en Amanecer, pero como él mismo lo dice, lo logró todo. Edward es un tonto, así como se dio cuenta que dejar ir a Bella es un error y volvería como perro arrepentido. Cuando vio a Bella a punto de morir, prefirió 1000 veces a que fuera un vampiro antes que perderla, como se vio en su desesperación por convertirla. Edward es así de inmaduro y tonto. Por eso es tan buen personaje y se corona como uno de los mejores personajes de todo Twilight. Incluso si alguien llega y me diría, ¿sabes qué? Edward Cullen en escritura es el mejor personaje de todo Twilight. Yo te diría, bueno, está bien, la neta. Es que es así, es uno de los personajes mejores escritos de Twilight. Y Bella te quiere vender que es perfecto, pero tú y yo sabemos que es todo menos eso. Está relajado y feliz porque una vez más Edward se equivocó y lo acepta. Bella debería haber sido un vampiro. Tiene renesme, es el tipo más afortunado. Como dice, no tiene de qué quejarse, tiene una familia y a su Bella por toda la eternidad. Ahora puede estar cómodo, ya no se siente como un monstruo al estar con ella. Es feliz y puede disfrutarlo. Y esa felicidad hace que veamos a Edward tranquilo y razonable. Porque al final Edward logró encontrar la felicidad en lo que él pensaba que sería lo peor que le podía pasar. Mostrando una vez más que realmente no es infalible, no lo conoce todo, se equivoca siempre. Pero al final todo salió bien y eso es lo que tanto agradece y lo hace feliz. El hecho que Edward sea tan feliz en algo que consideraba su peor pesadilla es lo que hace su conclusión de personaje algo hermoso. Puedes creer lo que quieras realmente. Todo eso fue mi opinión, mi visión del personaje. Llevo tiempo estudiando a Edward para hacer un análisis historia de él. Por lo tanto, todo eso según mi perspectiva. Por eso, esta vez se los dejo a ustedes. Pueden creer lo que quieran. Tanto que la teoría es verdad, como lo que dije es correcto. Queda en sus manos. Bueno, ya quiero terminar esto porque santo Dios, el meterme en la mente de Edward es sumamente agotador, tremendo dramático, santo Dios. Así que espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Y de hoja si lo desea.